Vale, pues hola a todos. Mi nombre es Beatriz y antes de empezar a contaros mi chapa, quería dar las gracias a todos los patrocinadores que al final son los que hacen posible, ¿no?, que estemos aquí, y sobre todo pues a los chicos de 540 que me dan la oportunidad y que bueno, pues les tengo mucho cariño y que han montado un eventazo que Pamplona al final está siendo la cuna del software casi y que pues muchas gracias. Vale, hoy vamos a hablar de cómo luchar contra un gigante. Entonces, antes de decir cómo vamos a luchar, vamos a pensar un momento cómo llegamos a ser ese gigante, ¿no? A ser un enorme, cómo podemos llegar a transformarnos en eso. El principal problema suele ser el éxito. Al final, cuando nos empieza a ir bien, es cuando empezamos a notar, pues eso, que tenemos más usuarios porque nos va fenomenal, o al jefe de turno o al jefe Pascual, ¿no?, pues le molamos mucho y dice, vale, pues voy a meter más dinero, ¿no?, en este proyecto, y al final pues la cosa se empieza a engordar, ¿no?, a nivel de usuarios, a nivel de funcionalidad, a nivel de gente. No sé qué pasa, que muchas veces cuando crecemos o cuando un proyecto, digamos, alcanza un éxito o a alguien le mola mucho, pues se vuelven locos y empiezan a contratar gente a diestro y siniestro. Y de repente pues llega incluso un día, a nosotros nos ha pasado de decir, ¿cómo se llama? O sea, es que ya ni lo conozco. Y dices, ¿a esta es Marta, Lucía? No sé. Bueno, sería más bien Pedro o Carlos, porque en este proyecto no hay mujeres. No sé qué pasa en el sector tecnológico, que nos hacen falta más mujeres, ¿no? Pero a lo que voy es que muchas veces podemos morir de éxito. Y suena muy filosófico, pero realmente es que no estamos preparados para convertirnos en este gigante y tenemos que tener las cosas claras porque si no, pues podemos morir. Es como los famosos, ¿no?, que de repente dan el pelotazo con una serie y de un día para otro pues tienen paparazzis en su casa y es como que te viene todo muy de sopetón y no sabes cómo gestionarlo. Entonces, al final, un ejemplo es el proyecto de la web móvil de BBVA. En nuestro caso, pues fue una POC. Hay muchas POCs que van a producción, no sé si será la única la nuestra, pero nosotros teníamos un reto que era inicialmente pues 5 programadores, éramos 6 programadores web, que íbamos a hacer un proyecto de la copia de la aplicación móvil, ¿vale? Era lo mismo que había que era nativa, hacerlo en web y decimos, vale, pues así tenemos una web calcadita a la app nativa y vamos a probar a ver qué tal. Entonces, todo esto pues gustó a los jefes, parecía que pues era un calco tal cual, pero en web, y teníamos pues para Safari, mola un montón, ¿no? Y finalmente, pues lo que ha pasado es que estamos 600 personas trabajando, tenemos más de, millones de usuarios. De hecho, en Android ahora, bueno, lo que no he dicho es que lo que ha pasado es que hemos absorbido la aplicación, ¿vale? Lo que era la aplicación ahora en gran parte es web, no toda todavía es web, hay partes nativas, ¿vale? La parte de la carga inicial sí que es nativo, pero hay muchísima funcionalidad que la hemos absorbido y ahora pues somos un gigante web, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi charla? Es intentaros convencer o bueno, inspiraros según mi experiencia de cómo es convertirte en un proyecto tan grande, y creo que las 2 decisiones clave que hay que tomar es seguir 2 cosas. Primero, tener convenciones fuertes, y cuando digo convenciones pues me refiero a una serie de pautas, una serie de procedimientos, definir, ¿no?, cómo se hacen las cosas. Al final, tener acuerdos entre todos, ¿no? Decir, esto lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer así, para que todo el mundo tenga claro lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y luego, por otro lado, tener la segunda decisión, tener un equipo de canal o una figura, ¿vale? Nosotros lo llamamos equipo de canal, pero no tiene por qué ser un equipo en concreto, o pueden ser un conjunto de personas o como lo queráis, pero tiene que existir esa figura que sea la que defina todas esas convenciones, todos esos acuerdos, y que se preocupe porque la gente los entienda,
que además se preocupe también por evolucionarlos, porque ya lo decía Rachel en su charla el otro día, al final tenemos que cuestionarnos todo el tiempo, o sea, es decir, lo que ahora vale, mañana igual no. Y entonces tenemos que estar abiertos, ¿no? Entonces, al final, tiene que haber alguien que sea esa figura que se va a preocupar por definir las convenciones, los acuerdos que vamos a seguir todos. Y esto es lo que a lo largo de la charla pues vamos a ver ejemplos de qué tipo de convenciones podemos seguir y lo que os trato de convencer, ¿vale? Entonces, lo primero es, bueno, ¿y este equipo de canal dónde encaja, ¿no? En todo este medio de 600 personas? Pues obviamente en un equipo tan grande de 600 personas no es un equipo, porque imagínate las dailies de 600 personas, pues igual nos llevaba todo el día. Entonces, al final, lo que hacemos es, hemos adoptado SAFe, ¿vale? Un equipo agile suele ser más o menos 7 personas, más o menos 2 o algo así, eso sería lo normal, ¿no? Lo adecuado. Entonces, lo que hacemos es, tenemos distintos equipos, y cada uno de esos equipos es multidisciplinar. Tenemos, pues por una parte, la gente de back, la gente de front, la gente de negocio, todos mezclados. Y cada uno tiene su nicho, ¿no? Su mini producto de, pues bueno, tenemos el equipo de contratación, luego hay otro equipo, por ejemplo, que se dedica a la alta de clientes, otro equipo que se dedica a todo lo que son seguros, otro equipo que se dedica a BVA Valora. Lo que os he dicho es eso, tenemos todos los productos. Tenemos el idealista con el BBVA Valora, tenemos el chat de casi un messenger en la aplicación, tenemos de todo. Entonces, cada equipo, digamos, que tiene, pues, se dedica a su producto, ¿no? Su parte de la aplicación es como suya. ¿Y aquí dónde encaja el equipo de canal? Pues, al final, todo ese conjunto de equipos se unen en programas. Y uno de esos programas va a ser el cross, el canal, ¿no? el que va a hacer el core, el que va a definir esas pautas, la figura de la que os he hablado, ¿no? Uno de ellos no va a tener una funcionalidad concreta, sino se va a dedicar a eso, a preocuparse por la evolución del proyecto, a definir las piezas core que vamos a utilizar, y es un equipo que dedica su tiempo a eso, ¿vale? Bueno, un conjunto de equipos, ¿vale? Y luego, bueno, pues lo que tenemos es la figura de portfolio, que al final siempre necesitas a alguien que tenga una visión global de lo que es todo el proyecto, entonces digamos que orquesta todos los programas, ¿vale? No sé si hasta aquí está siendo muy... Vale. Entonces, ahora mismo ha habido aquí una charla, bueno, en el Open Space ha surgido el tema de Refactoring People, ¿no? Y ahí se hablaba de cosas muy interesantes que al final realmente yo también las he vivido en mi proyecto, y es que, vale, cuando pones una figura de canal, o de, bueno, yo lo llamo canal, pero lo puedes llamar como te dé la gana, esa figura que te está definiendo el camino a seguir, las pautas, los acuerdos que vas a seguir, se suele ver mal. O sea, a la gente no le gusta. Entonces, ¿qué no le gusta? Pues muchas veces las convenciones se ven como normas, y es que lo son, porque suena mejor decir convenciones, pero realmente si una convención no la sigue nadie, no sirve para nada, porque entonces no es un acuerdo, no está todo el mundo haciendo lo que le da la gana. Entonces, al final sí que son normas, y hay muchas veces que se ven como una imposición, y eso pues no es bueno. Entonces, lo que hay que intentar hacer es hacer ver a tus equipos que aportan valor. Y es que, al final, cuando alguien llega nuevo, tú le das cuando tienes todas las pautas definidas, él no está perdido, sabe cómo hacer, sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Sabe por dónde ir. Entonces, al final, hace que todo el mundo sepa por dónde ir. Otra de las cosas que suele ser, pues eso, una opinión mala, es que ralentizan tu trabajo, porque al final pues metes burocracia, ¿no? Por ejemplo, una convención típica, como nosotros tenemos, es como solicitar las traducciones. O sea, si todo el mundo mandara un correo, pues esto en un proyecto de 3 personas pues funciona, pero si no tienes que definir una convención, un acuerdo de, vale, la solicitud de traducciones se hace con este procedimiento, etcétera. Entonces, al final, pues dicen, jo, es que esto es un peñazo, tengo que poner en mi tarea las traducciones, luego no sé qué, y no me apetece leerme esto, pero eso lo haces una vez. Luego, después,
realmente ese tipo de convenciones hacen que vayas no más lento, sino más rápido. ¿Por qué? Por ejemplo, para la solicitud de traducciones yo pongo en mi tarea de mi funcionalidad las traducciones ahí y se traducen solas y se mergearán. Porque el procedimiento está automatizado. Porque si todos lo hacemos igual, lo puedo automatizar. Y otra cosa pues suele pasar es, por ejemplo, el scaffolding, ¿no? Bueno, a lo que me refiero es cuando, por ejemplo, un modulito, una funcionalidad que vayas a hacer, pues hemos decidido que todos lo hacemos de esta manera. Heredamos de no sé qué clase, o si fuera servicios también aplica, o sea, servicios puede aplicar a todas las capas. O incluso maquetación, pues mira, las clases se definen con este nombre, tal. Al final lo que puedo hacer es, vale, pues con un comandito yo lo ejecuto y ya se me generan todos los directorios que yo si no tendría que crear a mano y es un peñazo. Entonces, al final, yo no lo veo como que ralenticen, sino que, al revés, si lo haces bien, puedes automatizar porque siempre es el mismo camino y vas más rápido. Y luego, otra de las opiniones malas, que bueno, luego me pondréis a parir más, pero suele ser que se ve como un policía. La figura del que pone las convenciones y tal, es como el que se encarga de la calidad y solo se encarga él de la calidad. Y no es así, porque al final lo que tienes que conseguir es que todo el mundo se vea implicado. Y es que si tú hay una pieza que crees que pues, no está bien, porque crees que se podría hacer de otra manera, la idea es que se escuche y se pueda cambiar y se pueda evolucionar. Y al final esto es un tema de actitud, de terapia de grupo a veces, que es lo que también hablábamos antes en el Open Space, y es complicado de gestionar, pero al final pues la gente se hace, o sea, lo va pillando, ¿no? Vale. Y ahora diréis, esta frase, ¿a qué viene, Beatriz? ¿Se te ha ido la pinza? No se sabe... Vale, os lo explico. Pone, nuestro héroe vivió lo suficiente para verse a sí mismo convertirse en el villano, de Jonathan Solórzano. Bueno, esto es un artículo, lo he puesto por si luego lo queréis buscar, que a mí el artículo me hizo mucha gracia. Y lo he puesto porque me recordó al proyecto y, bueno, a muchos proyectos que al final os va a pasar. Y es que hablaban de un tal Rick, ¿vale? El Rick era anónimo. Y es que era ese héroe que se convirtió en villano. Y lo que pasaba con Rick es que era el líder técnico, ¿no? El amo. El amo del mundo, todo el mundo le adoraba, era como, digamos, a nivel, o sea, como que le admiraban, ¿no? Técnicamente, y él era el que definía las arquitecturas de todos los proyectos que tenían en su empresa y tal. Y como acaba el artículo, es que, bueno, pues empezaron los problemas. Había bugs y solo Rick sabía resolverlos. O si había que hacer una nueva pieza, pues había que conectarla con otra y al final tenías que preguntarle a Rick. Y al final llegaba un punto en el que Rick estaba tan saturado de trabajo que no daba de sí, no podía atender a las dudas de los demás y el proyecto se estaba colapsando, ¿no? Era como un cuello de botella. Y termina el artículo, va a sonar un poco mal, pero termina con que lo echan. Que tampoco digo que haya que echar aquí a la gente, pero termina así. Y al final la moraleja del artículo es que hay muchos Ricks por ahí y no hay que dejar que se formen. Entonces, al final, a mí me recordaba, bueno, yo pensé en un Rick. No sé si alguno piensa en algún Rick ahora mismo o le recuerda a alguien. ¿No tenéis Ricks? Oye, qué suerte, ¿eh? Estáis muy tímidos. Vale, pues al final teníamos nosotros el Mr. barra baja y es que el hombre pues ponía barra bajas, era como su sello, ¿no? Entonces tú cuando veías una barra baja dices, uy, ya sé quién ha pasado por aquí, porque todas sus variables eran así, todos sus métodos, bueno, luego encapsulaba, o sea, no había Dios que entendiera el código, eso sí, funcionaba, perfecto, ¿eh? Yo no digo que el tío fuera malo, pero no había quien lo entendía él. Entonces, a lo que voy es que rotar de un equipo, o sea, en la misma aplicación o en el mismo framework dentro de la misma empresa, debería ser fácil, porque, o sea, no estás haciendo algo nuevo. Entonces, cuando es difícil es porque no has definido unas convenciones. Esas convenciones son las que nos ayudan a que todo sea similar, todo el mundo lo entienda y nadie se pierda. Y no haya rigs con códigos de rig, que al final el código es de todos. Nadie
mantiene el código, o sea, el autor original nunca es el que va a mantener el código. Entonces, si está todo igual, lo va a entender cualquiera. El que lo hizo, el RIC o otro. Vale, entonces, al final, tenemos una serie de problemas que van a ir apareciendo y quiero explicaros lo que Canal va a hacer para, o bueno, esta figura que estoy diciendo, que puede ser un par de personas o un equipo, depende de vuestro proyecto lo que aplique. Al final vamos a generar las piezas core. Y es que si no hay alguien que dedique un tiempo específico a hacer las piezas core, la gente se va haciendo sus propias arquitecturas. Y eso es un problema. Tiene que haber alguien que, o sea, si hay un problema común, o sea, yo qué sé, por ejemplo, lo típico de, hay piezas evidentes, ¿no? De cómo conectarte con la API del banco, ¿no? Por ejemplo, una pieza HTTP para la API de tal. O Google Maps, pues para gestionar los mapas, pues necesito un mapa que lo voy a poner en varios sitios con las oficinas o yo qué sé. Al final son piezas que se van a utilizar en varios sitios. Entonces, si dejas a la gente que haga sus propias piezas por tiempo, porque están dedicados a su producto, lo van a hacer para ellos, no para todos. Entonces, al final, esta figura es necesaria. Tienes que generar las piezas core. Y luego, aparte, bueno, tienes que identificarlas, porque muchas veces pues, se va observando esta copia-pega masiva, que al final pues, es una pieza core. Porque es una tendencia que pues, pasa. Al final hay algunas piezas core que son evidentes y otras pues, que van surgiendo, o peticiones de líneas que, oye, necesito esta pieza que antes no existía y la hacemos. ¿Vale? Otra de las cosas es que se preocupa por la evolución. Y es que si no evolucionas, mueres. O sea, un proyecto, si quieres que dure, si va a ser un proyecto efímero, pues bueno, igual tampoco es necesario tocarlo demasiado. Pero si tú quieres que perdure en el tiempo, refactor, seguro. Tanto refactor como, digamos, pues subida de versión. Es decir, si tú usas un framework pues, de Angular 2, pues tienes que pasar a Angular 3, pues al final siempre estar a la última, ¿no? Intentar estar a la última. No digo que siempre tengas que estar con el último framework, que eso tampoco es así, no nos volvamos locos, pero sí que hay que evolucionar. Y claro, como os imaginaréis, evolucionar en un proyecto tan grande es un dolor. Entonces, lo que solemos hacer es, pues eso, el deprecate este que pongo aquí. Es, mantenemos, por ejemplo, en front, que es bueno, donde yo curro, en servicios, pues bueno, al final versionas los servicios y pues consumes el viejo y hasta que se consuma el nuevo, pues funciona. O sea que lo puedes, ¿sabes? Lo puedes en unas partes usar el nuevo y en otras el viejo. Entonces, esta es la misma idea, pero en front. Lo que hacemos es una pieza, pues por ejemplo, si vamos a refactorizar la pieza que conecta con HTTP, pues hacemos la versión que hay ahora, la dejamos viva un par de versiones y la siguiente la dejamos disponible. Entonces, cualquiera la puede utilizar, pero la vieja también. Entonces, hay un tiempo en el que tienes las dos. Y es que nos encantaría cambiar todo de golpe, pero esto no es el mundo real. Vale, ay, que les digo a dar al otro lado. Vale. Y bueno, lo que he dicho, definir las pautas, que al final ahora hablaremos, vamos a ver ejemplos de pautas que hemos definido para que os hagáis una idea de qué cosas, ¿no? Se pueden definir. Y por otro lado, también es como el facilitador de la comunicación, que antes también lo hemos hablado en el Open Space y con algún compañero también ha hablado. Y es que necesitamos comunicación. Cuando tienes equipos multidisciplinares, la gente pues, va a su rollo y no se entera de lo que hace el compañero del lado. Es triste, pero es cierto, necesitamos hablar. Entonces, lo que hacemos es, desde Canal, desde este equipo, se organiza todos los viernes una reunión para que todo el mundo pues, comente sus bloqueos o cosas guays que está haciendo y dice, joder, pues esto lo podríamos usar, pues esto me viene a mí súper bien, tal, pues uso tu pieza. Y entonces ahí estás fomentando como que se haga un poco comunidad y que todo el mundo se involucre. Entonces, al final, ahí también es donde estamos comunicando el tema de las evoluciones. Ahí decimos, vale, pues vamos a deprecar esta pieza, lo vamos avisando para que os lo planifiquéis para, si queréis evolucionarla ya, que sepáis que en el sprint que viene lo vamos a mergear, yo qué sé. Entonces, al final, necesitas ese medio de comunicación. El Slack está muy bien, pero también hay que verse en persona. Vale.
Y ahora vamos a ver una serie de ejemplos, porque llevo todo el rato hablando de convenciones y tampoco no he dado muchos ejemplos. Entonces, vamos a ir viendo algunas de las pautas que hemos definido en nuestro proyecto, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Una de ellas es el uso de componentes. Bueno, está súper de moda ahora el tema de componentizar todo, ¿no? Bueno, como pues en servicios, los microservicios, ¿no? Está mega de moda. Y al final, pues esto ha sido un acierto, ¿no? Lo que dijimos fue, todo el mundo se tiene que orientar a componentes, y lo que hicimos fue maravilloso, un catálogo, vamos a hacerlo para que todo el mundo lo pueda ver, y así tus pantallitas las haces en un santiamén. Consultas el catálogo y dices, vale, pues este carrusel para mí, este listado para mí. Venga, pim, pim, ya tengo la pantalla hecha. Perfecto. Y así, pues suena muy bien, y parece que está muy bien esta convención. Pero, antes os decía, las convenciones deben ser fuertes, porque no vale decir, vale, vamos a hacer componentes. Eso no es suficiente. O sea, eso es bueno, pues ahora está de moda hacer servicios, ahora está de moda no sé qué. Vale, está muy bien porque se mejora, pero lo que nos pasó fue lo siguiente. Teníamos este botón, que era el icon button, luego teníamos el big icon button, después el call BBVA button. Después teníamos el de las conditions PDF. Aquí cada uno, este en azul, que era el mismo, pero con un parámetro. Y así pues empezamos a tener una locura. Uy, perdón, que me pasa el tabú. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Pues que se nos fue de madre. Que es como, las convenciones las ponemos para que no se nos vaya de madre las cosas, para que tu app no se convierta en un desastre y sea uniforme, ¿no? Y todo el mundo vaya por el mismo camino. Pero con esta convención no fue suficiente. Entonces, lo que hemos hecho ahora es, vale, vamos a reforzarla. Y hemos dicho que vamos a hablar con UX, porque el problema que estamos viendo es que tenemos tal tipología, o sea, tal variedad, que al final, y con unos nombres sin sentido, porque Big Button, pues para un programador suena bien, pero para uno de UX, o sea, esto para ellos igual es una cabecera, ¿sabes? No es un botón. Entonces, lo que hemos hecho es, vale, nos reunimos con UX y lo que hicimos fue taxonomizar, ¿no? Que con esto me refiero a, vale, paneles, tenemos este tipo de paneles, haz como un inventario, ¿no? Botones, tenemos estos botones. Los componentes de formulario, pues van a ser esto. Y al final tenemos un catálogo que está censado por UX, con nombres con UX, que te digo yo que tienen más sentido, y están mejor categorizados, y al final hablamos encima el mismo idioma, y cuando maquetan una pantalla de contratación, pues tiene sentido y puede usar los componentes, porque es que hablamos, sé perfectamente qué es lo que tengo que hacer y cuadra todo. Y no se me va de madre porque UX ya encima también entiende el problema de que no puedo tener 80 variantes de cada cosa. Ni, vale, puedo modernizarme y añadir uno nuevo, pero tengo que ser consciente de que lo que hay es lo que hay en el inventario. Si no está en el inventario, está muerto. Y es que si no haces esto, o sea, esto va en aumento. Y son 3 años de proyecto, así que vas a morir si no. Vale, y luego, pues bueno, lo que seguramente os imaginéis todos, que es lo primero que habréis pensado, es, bueno, pues qué hace Canal, qué tipo de pautas define, cómo documentar. Y es que la documentación es súper importante, porque al final, si no, pues llegas ahí igual no te enteras de nada. Pero claro, también no hay que decir, la pauta no es, ¿vamos a documentar? No, porque eso no es una convención fuerte. Lo que hay que hacer es, ¿cómo voy a documentar? ¿Qué herramienta voy a usar? Voy a usar esta herramienta. Y tiene que ser una herramienta que hayas pensado y que te sirva. Otra vez nosotros metimos la pata y como decía, que no me sale ahora, San Juan, en su charla, al final haces una documentación que no la consulta nadie, no sirve para nada. Entonces muchas veces, o sea, tienes que definir una documentación, cómo documentarla y que tenga sentido, porque está muy bien decir, tengo documentación, ya, pero tiene que valer de algo. Entonces hay que decir eso. Al final lo que hemos optado es pues, los componentes del catálogo, tenemos documentación de UX que te dice cómo se usa, dónde suele ir en esa pantalla,
Y ahí también hemos definido una documentación que genera ejemplos vivos para que en el catálogo se haga. Pues eso es un ejemplo de cómo documentamos los componentes, por ejemplo. Pero lo tienes que especificar en un contributing MD, lo típico de los proyectos open source. ¿Por qué lo tienen? El contributing MD es lo más. O sea, te dice cómo tienes que hacer las cosas, pero porque alguien las ha pensado. Y si tú crees que no es la forma correcta, pues haz una pull request a esa documentación, a ese contributing MD, cámbialo y di por qué crees que se podría hacer esto mejor y lo tendrán en cuenta. Otra cosa es cómo hacer test. Pues también lo mismo. Tienes que decir, vale, pues esto hay que hacer test. Obviamente vas a obligar, porque si no la gente... A ver, si muchas veces, si vas con prisas, pues es que no lo vas a hacer. Entonces, si lo obligas, pues se hace. Y al final, pues, es como las pull requests, ¿no? También. Hay un efecto que es muy guay de las pull requests, y es que tú, cuando estás programando, ya estás pensando en lo que te van a decir en la pull request. Y eso mola mogollón. Porque al final estás diciendo, yo sé que esto está mal y no me apetece hacerlo bien, o sea, o estoy un poco vaga y no me apetece, sé que lo podría hacer como más desacoplado, etcétera. Entonces, al final, las pull requests, tener una comunidad de validadores, te hace que pues, la gente haga mejor las cosas. Pero claro, tienes que tener unas pautas de cómo vamos a corregir las pull requests, porque si no cada uno comenta lo que le va la gana y lo del aprobado o no aprobado, pues hay que tener unas normas. Entonces al final pues tenemos pues, el linter, es que aquí hay muchísimas, me podría pegar hablando aquí mucho rato y tampoco os quiero aburrir. Pero al final, pues eso, linters, como yo qué sé, nosotros usamos Slint para JavaScript, pero puedes tener, yo qué sé, el mítico Sonar, seguro que os sonará. Ha sido muy malo, perdón. Vale. Y luego, otra de las pautas, por ejemplo, para nuevas funcionalidades tenemos una serie de toggles. ¿Qué son los toggles? Pues es cómo gestionamos nosotros el on-off de funcionalidades. Al final está muy bien tener beta testers, pero muchas veces tampoco queremos sacarlo a la beta. Queremos sacarlo solo a algunos de los que están en la beta, solo a suele ser los del banco, pero yo qué sé, queremos que sea muy configurable. Entonces al final, como no sabes lo que va a pasar porque vas como pollo sin cabeza porque tienes un anuncio de televisión y esto nos pasa a todos, pues lo que hacemos es abrirlo poco a poco. Entonces hemos definido una pauta, bueno, desde release, ¿vale? Hay un equipo de Cross que se dedica al tema de la release y te obligan a tener un toggle para poder apagar o encender y ir configurándolo para abrirlo poco a poco. Y también esto nos viene muy guay porque hay normativos que pues son la fecha tal y nosotros al final, tú en la fecha tal no tienes por qué tener un despliegue. Entonces, ¿cómo haces? Lo que hacemos es subirlo en el tren más cercano y hacer el on el día que toque. ¿Vale? Pero bueno, esos son ejemplos. Yo que sé, en vuestro proyecto igual no aplica para nada, pero bueno, os doy ejemplos. Y nada, espero haberos convencido. No sé si seguís pensando que las convenciones no son buenas, que son normas, o que sí que valen la pena. Y os quiero acabar con una reflexión, y es que ¿alguien conoce a alguien que tenga un personal trainer? ¿No? Sí, mira, hay alguien que conoce. A ver, ¿por qué tiene la gente un personal trainer? Al final es porque tú ya sabes lo que tienes que hacer, comer bien y hacer deporte. Pero hay muchas personas que necesitan que les diga, alguien come esto y hace estos ejercicios. Y eso es a lo que voy. La Iglesia hace lo mismo. Tú tienes súper claro... Bueno, a ver... Tú tienes un... No. Me explico. No, me explico. Al final... tú tienes muy claro lo que es ser cristiano o bueno, pertenecer a la iglesia, a una comunidad de este tipo, pues te dicen una serie de normas que son, pues tienes que ser virgen antes del matrimonio, tienes pues, es verdad, te marcan un camino, te dicen esto es lo que es la guía cristiana, o yo qué sé. Al final hay muchos símiles en la vida real y es que nosotros necesitamos una guía, un camino que seguir para no estar perdidos. Y bueno, esta era mi conclusión final, espero que os haya gustado.
Soy Beatriz, trabajo en Blue Indico y, bueno, cualquier cosa. Tengo aquí unos cacharrillos para regalar que me han dado en mi empresa. Bueno, son de Viva, pero es que Blue Indico es la fusión de Viva con I4S, ¿vale? Entonces, un poco lío, pero somos los mismos. Somos una empresa del grupo BVA, ¿vale? Y nada, que muchas gracias. Que si tenéis cualquier duda, pues que me podéis preguntar luego o ahora o lo que queráis. Quería preguntarte por el final, por la parte de los toggles. Sí. ¿Os costó mucho meterlos? ¿Estuviste tú desde el principio con esa historia? A ver, los toggles, ya te digo, no lo he coordinado yo eso exactamente. Tenemos una pieza en front para controlar los toggles. Entonces, si tú en tu ruta quieres definir, o bueno, en tu pantalla quieres definir que solo se puede entrar o aparece o no aparece en función de ese toggle, tenemos ahí una pieza. Luego, por otra parte, tenemos un servicio, que es el servicio de configuración, que es el que te devuelve... sin eso no puedes cargar la app. Tú tienes un servicio de configuración que al inicio se carga y te va diciendo, oye, pues esto está activo, esto no está activo, y está personalizado porque se carga cuando inicias sesión. Entonces, bueno, es un poco... No sé si me he explicado, Sí, si quieres más detalle. más concretamente, si a nivel de desarrollo, por lo que parece que comentas, no es difícil meter ese toggle. No. Y a nivel de... ¿Y ese quién controla la activación de ese toggle? ¿Vosotros o negocio? Claro, negocio, eso es negocio, suele ser negocio. Lo que vas haciendo es probando, muchas veces los jefes son los que lo prueban más a fondo, porque además tienen productos bancarios más complejos. Al final es que hay tanta tipología de usuarios que nunca sabes lo que te va a esperar. De hecho, hay gente que tiene unos teléfonos bastante sorprendentes para el siglo XXI. Y entonces al final, pues con la gente del banco, pues vas viendo los problemillas que no has detectado. Es que es imposible a veces detectar esos problemas. Vale, gracias. Nada. Bueno, gracias por la charla. En las No, convenciones gracias. ponía arriba a la derecha los test como convención. Sí. Pero eso no es un tengo test o no tengo test. Los test tienen una calidad y pueden ser mejores o peores o testear nada. Puedes tener una pull request con todo testeado y ninguna aserción correcta. Eso luego cómo se valida, porque un linter sí que es A o B, es o pasa el linter o no. Claro, Eso. sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final hay cosas que con las pull requests, pues al final cuando tú subes test lo haces con una pull request. Entonces, lo que sí que tenemos es una guía de estilo de cómo hacemos test para que todos sean... O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos test de aserción. ¿Vale? Pues hay estilos, al final en testing también hay estilos. Nosotros tenemos una guía de cómo hacer los tests, que tienes que testear. Por ejemplo, para un componente tenemos súper clara la guía de, vamos diciendo, vale, tienes que testear primero los atributos de entrada, los obligatorios, los no. Pero luego para validarlo, pues eso es con la pull request. Tú lo que te das es la guía y luego al final, pues la gente te va a mirar tu pull request. O sea, es que tampoco no hemos reinventado nada, ojalá. Pero, gracias a ti. Yo quiero preguntar por Rick, por el pobre Rick. Son dos preguntas. Sí, dime. La primera es, ¿qué pasó con el Rick de tu empresa o de tu proyecto? No, que no era de mío, Ah. era de un artículo que lo leí, es que Sí, me sí. recordó un montón y dije, ¡buah! Pero claro, te recordó mucho a una persona con física. ese también se fue. Se fue, Sí. se fue antes de que Se le fue, echaran. pero se fue él, no le echaron. Vale, vale. Y la segunda es, ¿qué posibles salvaciones tiene Rick antes de que su cabeza vuele? A ver, si a Rick le hubieran dado unas convenciones que cumplir, no podría haber hecho lo que le dé la gana. Entonces, te obligas a seguir a tu comunidad, porque todo el mundo lo hace así y tú no vas a poder hacer eso. Entonces, es educar a la gente. Pero bueno, hay gente que tiene, es lo que comentábamos antes, hay gente que tiene una actitud mala de yo lo hago a mi manera y esta es mi manera. Entonces, con esa gente, pues a veces es muy complicado lidiar. Pero eso ya es un tema de cambiar a las personas su actitud frente al trabajo. O sea, no sé si te he contestado. Hola, Hola. quería preguntar, esas convenciones que vais sacando, ¿cómo las ponéis en consenso? ¿Quién las decide? ¿Cómo se deciden? Sí, bueno,
hay varias capas, obviamente, esto para mí aplica para todas las capas, pero en el caso de Front, que es donde yo estoy, pues en esas reuniones de los viernes, bueno, hay alguien que identifica un problema, o pues, una moda de esas que hemos dicho y necesitas una pieza core, o alguien que dice, joder, ¿por qué no actualizamos esta pieza? Entonces, cualquier cosa que vaya surgiendo, lo comentamos en estas ceremonias. Se toma una decisión, luego se meten las tareas y ya se va notificando. Pero sí, suelen ser las ceremonias las que... Pero muchas veces una idea parte de un programador de un equipo que dice, jo, esto pues molaría un montón, ¿por qué no metemos este add-on o yo qué sé, la librería, lo que queráis? Pero sí, no sé si... Gracias. Bueno, yo creo... dime. Hola. ¿Y tenéis algún mecanismo, alguna manera para conseguir que esa documentación que se va generando en el tiempo con las convenciones que vais sacando no se quede obsoleta o...? A ver, por ejemplo, es que hay muchas pautas. Al final, yo digo convenciones, pero convenciones hay muchísimas cosas. Yo lo llamo a todo igual, pero una cosa es actualizar una librería. Entonces, depende de la complejidad. Por ejemplo, para actualizar una versión del framework que nosotros usamos en Ver.js, por ejemplo, de JavaScript, lo que hacemos es, si es muy compleja y afecta a mucha gente, hacemos un documento de cómo migrar. Y entonces vamos diciendo los tiempos y demás. Entonces ese documento lo distribuimos. Tenemos una carpetita en Drive. O sea, tampoco, te digo, no es nada glamuroso ni... Y esa evolución la ponemos ahí. Pero hay veces que no documentamos nada, simplemente se actualiza y punto. O sea, las actualizaciones no. Luego, cuando hay una pieza core, pues la pieza core tiene sus test unitarios que los describen y tiene su forma de documentar, que suele ser a veces en código con documentación que se genera. Es que depende qué cosas se documentan de una manera o de otra. O otras directamente ni se documentan porque no es necesario. Que es lo que decíamos antes de... Hay veces que, ¿para qué vas a documentar si nadie se lo va a leer? Porque no, o sea, no hace falta. Pero sí, es complejo lo de la documentación. Vale, pues muchas gracias a todos.